Bosco, amigo Don Bosco. Bosco, amigo Don Bosco, Bosco, amigo Don Bosco, Don Bosco. Bosco, amigo Don Bosco, Bosco, amigo Don Bosco. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos.
y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Palabra del Señor. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. ¿Se acuerdan quién tuvo un corazón tan grande? ¿Y se acuerdan de la letra de esa canción? ¿Cómo dice? Que han pasado 100 años, no ha dejado de amar. Ese es el corazón que hoy celebramos en esta noche, el corazón grande de Don Bosco. Un corazón que fue capaz de amar y de amar como Jesús hasta el extremo. Es decir, amar hasta el límite. Por eso yo quisiera que el coro ahora, si es posible, y nosotros de pie, pudiésemos cantar el estribillo y una estrofa de este himno a Don Bosco. Un corazón tan grande como las estrellas del... Ah, se lo saben. ¿Cómo es que dice entonces? Un corazón tan grande, arenas del mar, que aunque han pasado 100 años, no ha dejado de amar. Vamos a ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Ya han pasado los años, no ha dejado de amar. Corazón tan grande, arenas del mar. Aunque han pasado 100 años, no ha dejado de amar. Son tan grandes como las arenas del mar. Ya han pasado los años, no ha dejado de amar. Tan grande como las arenas del mar. Ya han pasado los años, no ha dejado. Hace 137 años, muy bien, un 31 de enero de 1888, llegó a la casa del buen Padre Dios y hará 91 años, el 1 de abril de 1025, que fue declarado santo el 1 de abril de 1934. Es decir, que este 1 de abril del año 2025 se van a cumplir 91 años de que la Iglesia lo declaró santo. En su formación sacerdotal, Juan Bosco conoció lo que eran las privaciones. Podemos decir que su sacerdocio estuvo marcado por el sacrificio de la pobreza, porque Don Bosco realmente fue pobre. Y en esta experiencia personal de pobreza, le dio una sensibilidad extraordinaria para aquellos que por la pobreza tomaban caminos muy diferentes en este mundo. Juan Bosco, en medio de sus necesidades, teniendo incluso que pedir limosna, hasta eso llegó Don Bosco, a pedir limosna. Por eso siguió el camino de servicio a través del sacerdocio, porque en la época que le tocó vivir a Don Bosco, era un momento en que Italia
estaba pasando por momentos muy difíciles. Era el inicio del siglo XIX, una época muy profunda de transformación social, básicamente por aquel acontecimiento que se llamó la Revolución Industrial. Es a inicio del siglo XIX en donde todos estos movimientos políticos, sociales y económicos se están desarrollando en Europa. El panorama social cambiaba completamente y uno de los centros dados en este cambio acelerado era una ciudad de Italia que se llama Turín. Lo que estaba sucediendo es que mucha gente de los campos se quería venir a la ciudad, porque en los campos ya la agricultura ya no daba para nada. Lo que daba para medio vivir era trabajar en las industrias y en las fábricas de la época. Llegaba muchísima gente del campo a la ciudad y llegaban especialmente jóvenes. Jóvenes movidos por la necesidad, pero también por un elemento de aventura, porque estaban fastidiados ya del campo, de la agricultura, y le querían dar un mejor sentido a su vida. Querían darle un futuro mejor a su vida, trabajando en algo próspero cada día. Es lo que sucede con tantos hermanos migrantes que tienen que dejar su país porque vienen a esta nación buscando prosperidad, buscando éxito y buscando paz también. Algo parecido sucedía en la época de Don Bosco, solamente que era del campo a la ciudad. Ahora, en la actualidad, son muchos que salen de sus países y quieren venir a esta nación buscando futuro, buscando que las cosas sean un poco mejor. En la época de Don Bosco no había trabajo para tanta gente que había venido del campo. Y muchos de esos jóvenes empezaron a experimentar frustración y empezaron a experimentar extrema pobreza. ¿Cuántos inmigrantes venidos de naciones que nosotros conocemos han venido buscando el sueño americano y no se han encontrado con el sueño americano? Están frustrados, están tristes y ahora están llenos de temor y están amenazados. Entonces esto mismo, de alguna manera, queridos hermanos, vuelve a suceder en nuestro mundo. Y aquella pobreza y aquella necesidad y aquella hambre suelen ser siempre malos consejeros. Cuando uno, queridos hermanos, tiene necesidades, cuando uno tiene hambre y cuando uno tiene pobreza, son realidades que no suelen aconsejar bien. De tal manera que aquellos jóvenes que vivían esto tan doloroso empezaron a vivir en la mendicidad. Empezaron a pedir limosna, pero no solamente a pedir limosna, sino que se dedicaban al vandalismo, a las pandillas, y era un problema grave. Esa es la situación que le toca ver a Don Bosco. Jóvenes en necesidad, jóvenes caminando en el ambiente del vandalismo, en el ambiente de las pandillas. Y esta era una situación muy grave. Muchas personas de la época
sobre todo los nobles y los políticos, creían que lo que había que hacer era utilizar mano dura, la ley del garrote. Dice, con toda esa gente que anda por ahí mendigando en pandillas, en vandalismo, hay que poner mano dura, hay que fortalecer la policía, hay que aumentar las cárceles, hay que utilizar medidas drásticas. Esa era la manera de pensar de los nobles y de los políticos de la época. Y uno entiende que la gente proponga esas medidas porque el ambiente era sumamente difícil. Pero Juan Bosco tenía un corazón diferente. Lo hemos cantado, un corazón tan grande. La sociedad, los políticos, los nobles miraban una amenaza en aquellos muchachos y en aquellos jóvenes. Juan Bosco no. Juan Bosco tenía un corazón grande, pero no solamente un corazón grande, sino también un corazón diferente, porque miraba diferente a aquellos jóvenes y sabía desde su experiencia personal con Cristo Jesús que algo se podía hacer. Algo distinto se podía realizar por esos jóvenes, y ahí comienza la aventura salesiana. Ahí comienza el don que Dios regala a la iglesia a través de Don Bosco. Ese buscar algo diferente, que sea fiel al corazón de Cristo, pero que toque, que transforme la vida de aquellos jóvenes que viven en frustración, que viven en soledad, que viven abandonados y que viven en angustia. La caridad de Juan Bosco se derramó. La caridad de Juan Bosco se derramó especialmente en los jóvenes, en la juventud. Y es maravilloso verificar la creatividad que trae el amor, porque el amor siempre es creativo. El amor busca inventarse. El amor lo que nos hace es buscarle solución a los problemas. Y por eso aquella creatividad de Don Bosco no era una creatividad solamente para entretener a los muchachos. Juan Bosco no fue un simple recreacionista. Juan Bosco no fue un simple animador, aunque encontró muchas maneras de atraer la atención de los jóvenes y darles buenos ratos. Sobre todo Juan Bosco tenía a Cristo para dar. Daba muchas cosas, pero de todas las cosas que tenía, lo más importante era Cristo. Juan Bosco tenía a Cristo y por eso lo pudo dar. Y a través de la predicación, una predicación sencilla, una predicación simple, una predicación no con grandes palabras teológicas, ni con doctrinas teológicas, sino una predicación sencilla. Los muchachos lo entendían. Los muchachos comprendían el mensaje porque les hablaba con el corazón. No les hablaba de las ideas. No se les hablaba de la norma en cuanto a norma. Don Bosco les hablaba de corazón a corazón, a través de un testimonio impresionante de alegría. Pero no solamente de alegría, sino también de coherencia. Porque si algo está necesitado este mundo, es de seres humanos que seamos coherentes. Que lo que digamos, lo hagamos.
Desgraciadamente este mundo dice muchas cosas, pero hace muy pocas. Don Bosco fue coherente, tuvo un amor paternal, administraba los sacramentos a los muchachos. Realmente Don Bosco hizo una revolución pacífica, impresionante, que sigue siendo modelo para nosotros, para que pensemos que más allá de las soluciones drásticas, de las soluciones radicales, quizás hay algo más interesante que podemos hacer y que debemos hacer. A veces decimos mano dura, porque quizás sea el camino más fácil. Pero el camino más fácil no siempre es el mejor camino. Si seguimos el camino de oración de Juan Bosco, si seguimos el camino de caridad de Juan Bosco, seguramente que Dios a nosotros nos mostrará otras maneras de obrar. Cuando nosotros pensamos que ya no hay nada que hacer, el Espíritu Santo nos va a dar la luz para ver que sí podemos hacer otra cosa distinta, algo diferente, algo que realmente marque la vida de las personas con el sello del Evangelio. Juan Bosco lo hizo porque tenía a Cristo en su corazón. Preguntémonos en esta noche, ¿nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón? Y si llegamos a la certeza de que Cristo está en mi corazón, no dudemos que el Señor nos va a abrir siempre oportunidades nuevas. Y expresiones como, aquí no hay nada que hacer, nunca las vamos a decir, porque el Espíritu Santo siempre nos va a indicar que siempre hay algo, siempre va a haber algo que hacer. Estoy seguro, queridos hermanos, que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos algo semejante. Hay frases de Don Bosco que son muchísimas. El lunes pasado tuvimos un café con Don Bosco. Quienes participaron de ese café descubrieron en muchas frases de Don Bosco una riqueza impresionante para nuestra vida. Decía Don Bosco, no nos creamos necesarios. A veces creemos que si nosotros no estamos ahí no se va a hacer nada. A veces pensamos que si yo no estoy en tal servicio no se va a hacer nada. No. Don Bosco decía, no nos creamos necesarios. Siempre habrá alguien quien lo haga. Pero desgraciadamente tenemos esa mentalidad nosotros, ¿no es cierto? Es que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Mentira. Siempre habrá alguien que lo haga. Don Bosco también decía, sean prudentes al juzgar. Prudencia al juzgar. Somos ligeros para hablar. Y fíjense la grandeza de Dios. Nos dio una sola boca, pero nos dio dos oídos. Imagínense que nos hubiera dado dos bocas. Pero Dios es sabio. Nos dio dos oídos para escuchar. Porque es lo que tenemos que hacer más, escuchar antes que hablar. Porque el que mucho habla, se equivoca. Pero el que escucha mucho, es un sabio. Por eso Don Bosco dice, sean prudentes en el juzgar. Y decía Don Bosco también algo que caracterizó siempre su vida. Dios favorece, Dios bendice a la persona alegre. A la persona cara de limón agrio no la bendice. A la persona que anda con una cara ahí seria,
de pocos amigos, Dios no bendice eso. Dice don Bosco, Dios favorece a la persona alegre. Por eso decía, mi mayor satisfacción es verte alegre. Es verdad aquello de que uno podría decir, bueno, es que no hay motivos para estar alegre. Pero ¿qué dice aquel refrán de la sabiduría popular? A mal tiempo, buena cara. Que no se te note. Los salvadoreños tienen un dicho que habla algo de eso, cuando dice que uno tiene hambre. ¿Cómo dice el dicho? A ver, aquí hay varios salvadoreños. ¿Cómo es? Que se escuchen las tripas, pero que no se note el hambre. Sí, sí. Que se escuchen las tripas, pero que no se te conozca el hambre. Y dice don Bosco que el demonio no puede resistir a la gente alegre. Es decir, a la gente alegre el demonio se le corre. A la gente feliz el demonio se le corre. Sale corriendo. Por eso la alegría es tan importante para don Bosco. Y dice don Bosco, la dulzura en el hablar, en el obrar y en responder. Que cuando tú y yo hablemos, hablemos con dulzura. Que cuando obremos, hagamos acciones, las hagamos dulzura. Y que cuando respondamos a algo, lo hagamos con dulzura. Porque don Bosco dice que con dulzura se gana todo y a todos. Con dulzura se gana todo y a todos. Y luego viene una frase de don Bosco que es fuerte, pero que es algo que hemos de pedirle a don Bosco que eliminemos en nuestra vida. Eliminen de una comunidad la murmuración y la parcialidad, y se gozará de una paz perfecta. No dice, sean menos murmuradores. No, dice, eliminen. Es decir, que no haya en ustedes nada de murmuración. Porque cuando en una comunidad se comen los unos a los otros, esa comunidad se destruye. No hay experiencia de comunidad. Pueden haber experiencia de grupos, pero no experiencia de comunidad. Por eso nuestros grupos, en esta fiesta de don Bosco, han de pensar, bueno, ¿cómo vivimos esto? ¿Estamos eliminando de mi grupo cualquier brote de murmuración? ¿Y cómo se elimina eso? Que cuando un hermano venga murmurando, tú no te detengas ahí a escucharlo, sino inmediatamente poner un alto o retirarte del lugar. Esa es la manera de eliminar la murmuración. Pidámosle al Señor, pues, que en esta fiesta de don Bosco, Él nos llene de su gracia. Tenemos la reliquia de primer grado acá, que es un pedacito de carne de don Bosco. Es la presencia de Él entre nosotros, pero está la presencia espiritual que nos ha de ayudar a ser mejores cristianos y mejores hermanos entre nosotros. Quizás ustedes hoy al venir a la iglesia